Saludos y bendiciones. Este es el segundo video de la serie Un Testamento, unificando el antiguo con el nuevo. Y hoy toca hablar de la ciudad de Belén, donde estaba escrito, donde viene la profecía que de Belén debería venir el Mesías. Porque cuando leímos ayer que los magos van con Herodes y preguntan dónde está el rey de Israel, Herodes indaga, manda llamar a los escribas, a los sacerdotes, y todos contestan, pues en la ciudad de Belén, de Judea, porque así está escrito por el profeta, y citan Miqueas 5. Dice, tú Belén de Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Entonces, esa profecía estaba escrita en Miqueas, pero notamos que no solamente ahí está escrito que había una promesa hacia David, el rey que había nacido precisamente en Belén. Ok, tenemos en Lucas también que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén. ¿Sí? Entonces ellos iban a empadronarse, a hacer censo de población, y ellos debían ir a la ciudad de la que eran originarios. Entonces por eso era la razón del viaje, y estando ahí es cuando nace Jesucristo. Y asimismo es anunciado por los ángeles a los pastores, y los pastores mismos dicen, bueno, pues vamos a Belén a adorar a este niño, ¿no? Es el rey que nos ha nacido, el rey que había sido prometido desde el principio. Entonces mismo nos dice ahora Juan, en capítulo 7, que este Cristo, la gente contemplaba que él era de Galilea, de la región de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Como que a los que me conocen hoy en día puedan llegar a decir, bueno, pues ¿de dónde es Esteban? No, pues él es de Mérida, pero yo no nací en Mérida. ¿Sí? Y ciertamente si me preguntan cosas de la ciudad o del lugar donde yo nací, ignoraré muchas cosas porque no crecí ahí. Asimismo Jesús, él creció en Nazaret, mas sin embargo no es de Nazaret, sino que nació en Belén. Aunque la gente así lo contemplaba y por eso decía, este es el Cristo, este es el que ha de venir. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén es de donde viene David? O de donde ha de venir el Cristo, perdón. Entonces hubo disensión entre la gente, porque pues, unos decían, bueno, yo creo que él es el Mesías, él es el rey, y otros dicen, no puede ser el rey porque no es de Belén, siendo que ignoraban que sí nació en Belén, pero lo conocían como de Nazaret, por eso era conocido Jesús el Nazareno. Como dato particular, o experiencia personal más bien, en una ocasión conocí a una mujer aquí en la ciudad donde vivo actualmente, que era de Belén, de la ciudad de Belén. Entonces cuando me lo comenta, pues yo luego le dije, ah, eres de Israel. Y ella dice, Palestina. Entonces, pues yo en mi ignorancia no sabía que actualmente la ciudad de Belén no se encontraba dentro del territorio considerado como territorio de Israel, siendo que en la Biblia, todas estas historias que citaremos, estaremos hablando de que Belén pues era una ciudad de la tribu de Judá y que asimismo pues estaba dentro del territorio de Israel. Entonces, en esa ocasión pues sí metí un golazo ahí y pues, repito, en mi ignorancia, pues ni disculpas le pedí porque no entendí ni qué había pasado hasta ya después. Bueno, tocando otra experiencia, viendo un video de una TikToker musulmana, no sé si era TikTok o YouTube o algún video de esos, donde ella estaba hablando que Jesús era palestino porque él había nacido en Belén. Entonces, pues como nació en Belén y hoy en día Belén es de Palestina, entonces él es palestino. Todo obviamente enfocado a reconocer a Palestina como dueña del territorio que actualmente ocupa Israel, y haciendo hincapié en que el Corán y la religión musulmana pues realmente la religión verdadera desde ese punto de vista. Sin embargo, por lo que vamos a leer ahora, pues realmente se puede entender completamente todo lo contrario, ya que al estar leyendo estos textos en los cuales te mencionan a Belén como parte de Judá, tribu de Israel, pues básicamente lo que esta persona está haciendo indirectamente es reconocer que el territorio donde estaba esta ciudad, Belén, originalmente le pertenecía a Israel. Pero bueno, Belén significa casa de pan. Y pues realmente cuando Jesús en varios versículos menciona, yo soy el pan de vida, el que coma de mí no morirá, yo soy el pan que bajó del cielo, haciendo referencia al maná, podemos hacer un video completo del maná y su significado,
¿sí? Pero él haciendo referencia, yo soy el verdadero maná, yo soy el verdadero pan del cielo, ¿sí? El que realmente dará vida eterna a los que lo comen. Y obviamente en la última cena, cuando él parte el pan y dice, este es mi cuerpo, el que coma de él, ¿sí? Tendrá vida eterna porque está creyendo en mí, está haciendo alusión de mí. Y les dice, haced esto en memoria de mí. Ustedes puedan pensar, Belén, casa de pan, la ciudad en la que nació David, la ciudad en la que nació Jesucristo, ¿sí? La casa de pan es la casa de Jesucristo, la casa del pan. Entonces realmente el nombre de esta ciudad tiene completamente y directamente un significado simbólico con respecto a quién es Jesucristo, quién nació en esa ciudad y su papel como el pan de vida, ¿sí? El que entrega su cuerpo para que nosotros podamos comer y vivir, básicamente. Una de las primeras menciones de la ciudad de Belén en el Antiguo Testamento es cuando Jacob, Israel, está narrando la muerte de su esposa Raquel. Y dice que fue sepultada en camino de Éfrata, la cual es Belén, en el capítulo 35, y en el 48 recapitula que porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán. En ese entonces, efectivamente, la tierra de Belén, o la ciudad de Belén, no pertenecía a Israel, pertenecía a los cananeos, ¿sí? Y dice, la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Posteriormente, ya en Primera de Samuel, ya habiendo pasado el cautiverio en Egipto, los 400 años, después de haber pasado los 40 años vagando del desierto, y posteriormente de haber pasado la época de los jueces, nos encontramos que ahora que estamos en la época de los reyes, ya estamos hablando de más de 500 años después. En 1 Samuel 16, ya Belén ya era considerada parte del territorio de Israel. ¿Por qué? Porque en Josué, antes de los jueces, se había repartido la tierra y Belén había quedado bajo la jurisdicción de Judá. Pero bueno, 1 Samuel 16 nos dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Dios hablándole a Samuel. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Quiere decir que en la ciudad de Belén habitaba Isaí, padre de unos chavos, y de los cuales uno de ellos sería elegido rey, y ese es David precisamente. Entonces Samuel llega a Belén y hace un sacrificio, o pone de excusa el que va a ir a hacer un sacrificio para congregar a las personas, y habiendo congregado a la familia de Isaí, reúne a sus hijos y unge a David como rey. Y dice en el 16:13, dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ese es el momento en que en esa ciudad, Belén, David es ungido rey. Era su ciudad natal, la ciudad donde habitaba con su familia, con su papá y sus hermanos, y es ahí donde es hecho rey. Entonces, bueno, ungido en ese momento, posteriormente hecho rey. Dice, 1 Samuel 17, David era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Y si notamos el árbol genealógico, que muchas veces lo cito, estamos hablando de que Judá es la tribu en general. De ahí viene la historia de Nazón, de Salmón, que se casa con Rahab, y de Boz, que se casa con Ruth. O sea, todo el libro de Ruth nos dice la historia de cómo conoce a Boz, básicamente, cómo se casa con él, cómo Boz la redime, que tiene una conexión completamente directa con respecto al Mesías, el hecho de redimir, ¿sí? Y cómo nace Obed, Isaí, papá de David. Entonces tenemos este árbol genealógico que nos ayuda a ubicarnos en tiempo y espacio. En 1 Samuel 20, David ya se llevaba con Jonatán, el hijo de Saúl, el cual da por entendido que iba a ser el heredero al trono. Pero eran tan buenos amigos que Jonatán cuidaba mucho de la vida de David. Y David ya sospechaba que Saúl lo quería matar, porque había escuchado los rumores de que él había sido ungido como rey y que él iba a reinar en su lugar. Entonces, Saúl, cuidando su reino y cuidando la continuidad de su linaje en el trono, pues buscaba matar a David. Entonces, David no quería estar en la mesa con el rey, siendo que era su invitado, porque decía, pues en algún momento de estos me va a matar, efectivamente. Y dice que hizo un pacto con Jonatán y le dice que si no voy a ir a la mesa, pero si tu papá pregunta, dile que te rogué ir a la ciudad de Belén, a su ciudad. Entonces aquí hacen mención a la ciudad, y como el paro que puso para no estar en la mesa del rey es que efectivamente solicitó ir a su casa a ver a su familia y a sus hermanos. Entonces dice,
que cuando se entera de esto, Saúl le reclama a Jonatán que estaba ayudando a, entre comillas, su enemigo, y que mientras que el hijo de Isaí, David, viviere sobre la tierra, tu trono no estará firme ni tu reino. Entonces, en 2 Samuel 23, nos cuenta ya David era rey, y en Belén había una guarnición de filisteos. Entonces exclama, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? ¿Sí? Está rodeada su ciudad natal por los extranjeros o por los enemigos, y básicamente lo que dice, como quisiera agua de ese pozo donde a lo mejor él tomaba de niño, ¿no? Entonces, tres de sus valientes van y toman agua del pozo y se la entregan a David. Ya cuenta la historia que básicamente no la quiere tomar porque arriesgaron su vida por ella. Pero bueno, el punto es que era su ciudad natal y él estaba indignado porque estaba cubierta por el enemigo. Ahora, ya en el momento de su muerte, David, nos dicen en las palabras posteriores de David, David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob. Ungido, llámese Mesías, ungido, rey, es exactamente lo mismo. Dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo y será guardado. Entonces ese pacto que Dios hizo con David, de que su linaje gobernaría en Israel por siempre, pues básicamente dice que será eterno y será guardado y se va a respetar. En 2 Samuel 22 tenemos, salva gloriosamente a su rey, hablando de Dios, y usa su misericordia para su ungido, su rey, a David y a su descendencia para siempre, nuevamente. Salmo 18 dice a David y a su descendencia para siempre. Es básicamente lo mismo, de hecho son el mismo texto. En Primera de Reyes 2 dice, tú sabes que el reino era mío, hablándole, digámoslo así, el hermano de Salomón, hijo de David, a su mamá, diciéndole, el reino era mío y fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por Jehová era suyo. Entonces haciendo reclamo de que realmente yo era hermano mayor, el reino debía ser mío, pero por Dios eligió a Salomón y por eso el reino es de él, pero realmente era mío. Y hace una propuesta en la cual básicamente, indirectamente estaba pidiendo el trono. Entonces, cuando la madre de Salomón va e intercede por su hermano y le dice, oye, tu hermano está pidiendo esto, le dice, básicamente está pidiendo el trono, entonces lo manda a matar. Dice, Salomón será bendito, el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Dice que cuando mata a su hermano, el reino fue confirmado en la mano de Salomón, hijo de David, que a su vez es, como ya dijimos, antepasado de María o Miriam. En 2 Reyes 8 dice, Jehová no quiso destruir a Judá, a pesar de que en este pasaje está hablando de que Israel se había rebelado, dice, no quiso destruir a Judá por amor a David, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces todos estos versículos hacen referencia a lo que dicen en Mateo. ¿De dónde debe de venir el Mesías? Es que no sabes que de David, no sabes que del linaje del rey David, no sabes que de Belén. Ok, en 2 de Crónicas tenemos otro ejemplo, dice, toda la multitud hizo pacto con el rey, hablando con el sacerdote que había escondido a un descendiente de David y de Salomón, el cual era un niño en ese momento, pero que su abuela había matado a todos sus descendientes para que ella reinara. Entonces, básicamente aquí hablan nuevamente de este pacto y dice cómo Jehová había dicho con respecto a los hijos de David. No entraré mucho en detalles en la historia, simplemente el sacerdote había resguardado a este niño. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo cumplirse la promesa al ser este niño descendiente de David. Si lo mataban a él, ya no hubieran quedado descendientes de David y el linaje se hubiera roto y la promesa de Dios que era para siempre se hubiera perdido. Ahora, en Segunda de Reyes es básicamente el mismo pasaje. Y en Salmos nos dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto, y ojo, eso es una promesa con condición, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, tus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi reposo y aquí habitaré porque la he querido. Isaías 9 nos dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Isaías hablando del Mesías que había de venir,
el descendiente de David, pero que éste reinaría eternamente. Que este pues sabemos que es Jesucristo. En Ezequiel 34 básicamente dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Aquí en Ezequiel ya David había fallecido generaciones atrás, y sin embargo dice: yo levantaré a mi siervo David, levantaré a un descendiente de David, el cual, al igual que David, su antepasado en la carne, sería pastor. Simbólicamente, David fue pastor realmente, como lo pudimos haber leído en los versículos que puse anteriormente. Y ahora está hablando de un David, un futuro David, que sería simbólicamente un pastor para sus ovejas, para el pueblo de Israel y para los que oyeren su voz y obedecieran. Entonces dice: él apacentará y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. ¿Sí? Nuevamente, David ya había muerto y está hablando de un David futuro. En Ezequiel 37, a su vez, dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Básicamente todo lo que dice ahí es recapitulando la misma idea de la promesa que se había hecho David. Segunda de Crónicas 13 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino de David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Y aquí estábamos hablando del tiempo en que ya los hijos de Israel se habían rebelado contra el hijo de Salomón, de modo que hubo una separación en los reinos, que se ha hablado en otros videos, y básicamente solo dos tribus siguieron al descendiente de Salomón, que fue la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y todas las demás tribus, las otras 10, dice: y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos. O sea, como eran 10 tribus contra 2, ustedes están usando su número como para resistir a la promesa que Dios había hecho acerca de los hijos de David. O sea, como que su número no es nada contra la promesa de Dios, el Dios eterno que había hecho con David y su descendencia. Ahora, en Hechos 2 también nos menciona y nos hace hincapié a toda esta promesa. Dice: varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces estamos hablando de una promesa que había durado ya bastantes generaciones. Ya estamos hablando ya de los tiempos de Jesús, en el primer siglo después de Jesús, básicamente. Y estamos hablando que hacen hincapié a esta misma promesa que había estado hecha desde el principio, desde el Génesis, en Reyes, Crónicas, etc, etc. Todos los libros estaban hablando acerca de esto mismo. Y es por eso que nos debe sorprender que al final de toda esta historia, y recapitulando, esto es una, digámoslo así, correlación entre los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesús mismo nos dice en Apocalipsis, el último libro de la historia: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Entonces, básicamente, toda esa promesa de David y de su descendencia reinando eternamente no puede ser cumplida por hombres que mueren y son relevados. Tiene que ser cumplido por este David que había de venir, que había de reinar eternamente. Obviamente el trono de David ya Jesucristo ya se lo ganó. Básicamente ya ha cumplido lo que ninguna otra persona pudo hacer. Entonces ya él es el heredero declarado. Básicamente estamos esperando únicamente su venida, su reclamo. Ok, esto es con respecto a los versículos que hablaban de esta promesa acerca de que David y su descendencia reinarían eternamente, y de este Mesías, de este descendiente de David, este rey que había de venir y reinar para siempre. Ahora, como un pequeño extra en esta historia que se trató del porqué de Belén y por qué de David debería venir el Mesías, nos vamos un poquito más atrás en las generaciones y nos preguntamos por qué de Judá. Entonces, analizamos un poquito la vida del personaje Judá y tenemos relaciones simbólicas y textuales del por qué de él debería venir el Mesías.
Entonces, en esta parte de la historia, Génesis 43, estamos en el punto en el cual ya estaba en la época de hambre en el mundo y en la cual solo Egipto había preparado comida, incluso hasta para vender, por la interpretación del sueño que le dio José al faraón. Entonces José es hecho el segundo al mando de Egipto, y cuando sus hermanos fueron a comprar comida, deja encerrado a unos hermanos y les dice que no vuelven a comprar comida si no traen a Benjamín, su hermano, con él. Recordando que Benjamín y José eran los únicos que eran hijos de la misma madre, Raquel. Los demás eran hijos de las otras concubinas y esposas de Israel. Entonces, Israel no quería dejar ir a Benjamín, ya que era el único hijo que le quedaba de Raquel, ya que José lo estaban dando por muerto. Entonces, dice así, convenciendo Judá a Israel de que lo deje ir con Benjamín. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Estaban sufriendo hambre, y la condición era llevar a Benjamín, pero su papá no quería dejar a Benjamín. Entonces, si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no trajeres a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenían otro hermano? Obviamente José les pregunta acerca de su otro hermano porque él sabía que tenía un hermano, su hermano menor. Ellos, no reconociéndolo, le dicen: no, sí, tenemos otro hermano menor, pero se quedó con nuestro papá. Nunca pensaron que efectivamente él les iba a decir: ahora me lo traen, ¿sí? Entonces, aquel varón nos preguntó expresamente a nosotros y a nuestra familia, diciendo: ¿vive aún nuestro padre? Vuestro padre, haciéndose pasar por alguien extraño. Tenemos otro hermano, tienen otro hermano, y le declaramos conforme a sus palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, tú y nuestros hijos. Esta frase en particular es por la cual tengo este versículo aquí en este resumen, porque es Judá diciéndole a su padre, y estamos traspasando esta historia a un nivel en el cielo, o una versión en el cielo, en el cual el hijo descendiente de Judá, que es Jesucristo en la carne, Judá vendría de David, que es descendiente de Judá, o sea, Jesucristo, perdón, vendría de David, que es descendiente de Judá en la carne, y le está diciendo al Padre: envíame a mí, a fin de que vivamos y no muramos nosotros. La maldad en el mundo es demasiada, se han pasado, me han negado, no me quieren, dice Dios. Entonces Judá dice: envíame a mí. Entonces Cristo dice: envíame a mí, para que no mueran ellos, nosotros y nuestros hijos. Bueno, en este caso Dios no moriría, Jesús no moriría estando en el cielo, pero Él dice: envíame a mí por ellos, ¿sí? Para que ellos no mueran. Yo te respondo por Él, hablando Judá, yo respondo por ellos, hablando Jesús, y a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer y si yo no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Entonces es cuando Jesús viene, da su vida por nosotros, y Él nos salva intercediendo para que no muriéramos nosotros y nuestros hijos. En Génesis 43, 11 continúa la historia. Entonces Israel, su padre, le respondió: pues si así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra, de vuestros sacos, llevad a aquel varón presente, bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces, almendra. Tomad de vuestras manos la doble cantidad de dinero, y llevad de vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano Benjamín, y llevadlo, y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, José, y os suelte a vuestro otro hermano, y a este Benjamín, que no me quede cautivo Benjamín, y que al otro que estaba encerrado, pues que me lo suelte. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces, en la historia que ya estábamos mencionando, que estaba dándose en el cielo, diciendo Jesús, descendiente en la carne de Judá, diciendo: envíame a mí para que no muramos y nuestros hijos, ¿sí? Yo intercedo por ellos. Asimismo, la contestación del Padre es: ve o vayan, y si he de ser privado de mi Hijo, Jesucristo, que así sea. O sea, si he de entregar a mi Hijo, que así sea, porque si no, todo el resto del pueblo iba a morir.
En el Nuevo Testamento igualmente el sumo sacerdote nos dice que profetiza y dice, es mejor que un hombre muera, hablando de Jesús, y no que todo el pueblo perezca, pensando que Jesús iba a causar una revuelta que haría que los romanos mataran al pueblo. Entonces dice, es mejor que un hombre muera y no que todos perezcamos. Básicamente lo que hace Israel, el padre, es entregar a uno, a su hijo, a fin de que no muera. Entonces, Génesis 44, nuevamente tenemos una historia en la cual Judá intercede por Benjamín. Ya cuando están con José, él todavía haciéndose pasar por un egipcio, le dicen, ok, ya nos vamos, nos llevamos a nuestros hermanos, y él les dice, momento, este se queda conmigo. Y sin embargo, Judá intercede y dice, se acercó a él, a José, y le dijo, Señor mío, te ruego que permites que hable tu siervo una palabra a oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a tus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, hablando de José mismo con el que estaba entablando la conversación, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá por la tristeza. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano no desciende con vosotros, no veréis mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las mismas palabras a mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. ¿Por qué no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor, Benjamín? Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos de mis hijos me dio a luz mi mujer, Raquel, y el uno salió de mi presencia, José. Pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Lo creían muerto. Y si tomas también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, y si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador, intercesor, redentor, ¿sí?, fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, y esta es la petición de Judá, la petición de Cristo, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Deja libre a este chavo, a este niño, Benjamín, el más pequeño, que vuelva con sus padres, y yo me quedo como siervo tuyo. Básicamente es, no los mates a ellos, mátame a mí en su lugar. Descarga tu ira, digámoslo así, sobre mí. Es básicamente una petición similar a la que Dios estaría haciendo, Jesucristo, perdón, estaría haciendo en el cielo ante el Padre, diciéndole, deja ir a los otros, tómame a mí. Entonces, esa es una de las cualidades simbólicas que tiene Judá en estos pasajes en Génesis. Y en Génesis 49, cuando ya muere Israel, antes de morir, obviamente, les da una bendición a cada uno de sus hijos. Estábamos hablando que Judá realmente era el cuarto hermano, pero Rubén, el primero, había tomado a una de las concubinas de su padre. Había sido, pues, en pocas palabras, desheredado. Ya no era el primogénito. Y los dos hermanos que le seguían habían matado a los que violaron a su hermano, lo cual hizo enojar a Israel. Entonces, cuando llega con el cuarto ya no sería más el cuarto, sino el primero, el que recibiría la bendición principal, y por la razón por la cual ahora Judá sería el heredero principal de Israel, y asimismo del que vendría David, del que vendría el Mesías. Entonces, en Génesis 49 dice a Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Me salta un poquito y dice, no se quitará el cetro de Judá, el reinado, la vara del rey, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, el Mesías, el que habría de venir. Y a él se congregarán, ojo, no Israel, no los hermanos de Israel, no las tribus de Israel, sino los pueblos, las naciones de todo el mundo, que es lo mismo que hemos visto a lo largo de todo este resumen. Atando a la vid su pollino y a la cepa del hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de las uvas su manto. Esto va con respecto a Apocalipsis 19.
donde el jinete del caballo blanco, fiel y verdadero, pisa el lagar. Entonces, completamente una profecía acerca de Cristo, tanto en su venida, en los evangelios, como en el final de la historia en Apocalipsis, lo cual es genial y nos hace alusión nuevamente al por qué Judá habría de ser la tribu elegida por todo lo que ha acontecido durante su vida. Jueces 20. Luego se levantaron los hijos de Israel. Bueno, estamos hablando de la historia en la cual había acontecido algo con la tribu de Benjamín. Más de 500 años después, Benjamín había cometido un pecado grave y todas las tribus se levantaron contra ellos. Entonces, cuando preguntan quién será el primero en la guerra contra los de Benjamín, Jehová respondió, Judá será el primero. Así como Judá ahora es el primero en la bendición que les dio Israel antes de morir, Judá es el primero en la batalla. Judá es la tribu que representa a Dios, o el linaje que vendría, el linaje del cual vendría el Mesías. Entonces, nuevamente hago alusión, con estos dos últimos versículos terminamos, que en 2 de Reyes 21 y en 2 de Crónicas 33, Dios hace alusión a que Dios había dicho a David y a Salomón su hijo, en esta casa, en el templo en Jerusalén, y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Entonces, básicamente hace alusión a que Dios eligió a Judá, a David, que es de la tribu de Judá, a Salomón y a su descendencia para siempre. Y de esa descendencia viene Jesucristo, el Mesías. Entonces, básicamente espero les haya sido de bendición este resumen y nos vemos la próxima. Bendiciones.